Todo el mundo está utilizando ChatGPT, pero no todo el mundo lo está utilizando con todo su potencial. Muchas de las personas apenas están arañando la superficie e incluso los usuarios avanzados no conocerán alguno de los trucos que estoy a punto de revelar. ¿Alguna vez has deseado tener el modo incógnito en ChatGPT? Sí, al igual que hacemos en Google. Pues esto lo podemos tener en ChatGPT gracias al chat temporal. Simplemente tenemos que ir aquí al desplegable de los modelos de ChatGPT y elegir chat temporal. Ahora todo lo que escribamos o hablemos en ChatGPT no se guardará en nuestro historial. De esta forma, utilizando este chat temporal, OpenAI nos recopilará información para entrenar a sus modelos. Definitivamente usa esta opción si deseas mencionar cualquier dato confidencial o de propiedad exclusiva. Particularmente a mí me gusta utilizarlo para preguntas únicas que no necesito que recuerde ChatGPT. Así, de esta manera, no tengo tantos chats almacenados en la barra lateral izquierda de ChatGPT. Seguramente en más de una ocasión has tenido la barra lateral izquierda llena de chats y has necesitado volver a un chat para recordar algo o seguir con esa conversación. El problema está que cuando se te llena toda la barra lateral izquierda de chat es muy difícil luego volver a ese chat en cuestión y encontrarlo rápidamente. Una forma de hacerlo es pinchar en la lupa que ves aquí, pero mi favorita es pulsar Command K en Mac y Control K en Windows. De esta forma podremos buscar cualquiera de los chats que tenemos perdidos por la columna izquierda. Una vez nos sale este pop-up, podemos escribir cualquier cosa que recordemos de cualquiera de las conversaciones que teníamos, por ejemplo equipo multimedia, y nos aparecerá el chat donde hemos estado hablando sobre los equipos multimedia. Muchas veces al estar demasiadas horas enfrente del ordenador usando ChatGPT o cualquier otra plataforma de inteligencia artificial, llega un momento en que la vista se nos cansa. Entonces, pulsando Command más, se agrandará el texto que vemos en pantalla. Asimismo, podemos hacerlo más pequeño pulsando Command menos. Esto yo lo estoy haciendo en Mac, que es con las teclas Command más o Command menos, pero en Windows es con Control más o Control menos. Del mismo modo, con Command Shift C copiará la última respuesta que nos haya dado ChatGPT. Otro atajo de teclado es pulsando Command Shift S para ocultar la barra de la izquierda. Igualmente, si volvemos a dar, aparecerá. Otro atajo de teclado bastante interesante es pulsando la combinación de teclas Shift/. Te aparece este desplegable donde con las flechas del teclado podemos bajar hacia abajo o subir entre estas diferentes herramientas. Esto también lo tenemos en el cuadro de diálogo de ChatGPT, pero yo simplemente prefiero hacerlo más rápido con Shift/ para así no apartar las manos del teclado y poder trabajar de una forma más eficiente. Vamos a usar rápidamente esta opción que es buscar en internet y le voy a decir que quiero que me muestre los mapas del Imperio Romano. Como ves, ha realizado una búsqueda en internet y me muestra algunos de los mapas de la expansión del Imperio Romano y bueno, pues algunos comentarios sobre dichos mapas. De hecho, si pinchamos en cualquiera de estas imágenes, vemos cómo se nos abre en grande y con las flechas del teclado podemos ir pasando de una a otra imagen. Y en cada uno de los mapas nos pone un enlace que nos llevará a una página donde nos ampliará toda esta información. Pero vamos a volver a ChatGPT. ChatGPT es bastante bueno a la hora de buscar por internet, pero no siempre es tan conciso como queremos. Por ejemplo, si le hago esta pregunta, ¿cuáles son los avances del uso de la inteligencia artificial en robótica?, y le damos a que nos responda, nos suelta todos estos datos, pero que yo creo que no están muy correctos o actualizados. Así que ahora le he vuelto a escribir y le pongo que me encuentre los ejemplos más recientes. Y ahora ya sí que me está dando una lista donde además nos muestra de dónde has sacado las fuentes. Y esto sí que está más actualizado que cuando le hemos hecho la pregunta inicial, que como ves no nos ofrece ningún enlace a las fuentes. Y en esta segunda respuesta que nos da después de decirle que nos encuentre los ejemplos más recientes, ya sí que nos vienen aquí las fuentes de donde ha sacado esta información. Ahora ChatGPT puede conocerte mejor de lo que crees. De hecho, hay una pregunta bastante graciosa que consiste en preguntarle a ChatGPT lo siguiente: de todas nuestras interacciones,
esto se refiere a todos los chats que vamos teniendo con nuestro amigo GPT, le pongo: de todas nuestras interacciones seguramente puedes contarme algo sobre mí que yo ni siquiera sepa. Vamos a darle, así que vamos a ver lo que nos ha puesto. Me dice que tengo curiosidad por la creatividad y la tecnología, luego búsqueda con precisión, suele mostrar interés en obtener respuestas claras, detalladas y útiles, afición por el aprendizaje continuo y equilibrio entre lo técnico y lo humano. Efectivamente, a través de estas conversaciones que hemos ido teniendo con ChatGPT, ha sido capaz de identificar cuáles son los intereses de mi persona. Te recomiendo que le hagas a ChatGPT esta misma pregunta y a ver qué respuesta te da. Puede ser muy divertido. Pero, aunque normalmente suele acertar con todo aquello que le hemos ido diciendo y ha ido guardando en su memoria, puede que a veces algunos datos no sean correctos. Esto puedes verlo si nos vamos a nuestro perfil, luego le damos a configuración y en personalización. Aquí en esta sección es donde ChatGPT guarda aquellos datos sobre ti que cree interesantes. Puedes gestionar estos datos pulsando en gestionar y ahí te saldrán una serie de recuerdos que ha ido almacenando ChatGPT. Todo lo que tienes que hacer es mirarlos y si hay alguno que no es correcto, simplemente borrarlo. Si hay algo que aún así quieres que recuerde, simplemente en este mensaje que vas a escribir en la caja de texto le he puesto que recuerde que me llamo Javier y que mi canal de YouTube se llama ToleJavi. Pero si os fijáis, le he puesto aquí recuerda, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a dar. Ahora, como ves en la respuesta, me pone memoria actualizada y además me pone: entendido Javier, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Si yo ahora mismo le digo que cómo se llama mi canal de YouTube, pues él me va a contestar con ToleJavi. Efectivamente, aquí lo tenéis. Si yo le pongo ahora me llamo Pepe o Javier, pues evidentemente, como le he dicho yo que recordara mi nombre, me va a decir que me llamo Javier. Y así podrás seguir haciendo con un montón de casos más. También dentro de configuración, personalización, tenemos instrucciones personalizadas, que es un poco diferente al paso anterior, donde le decíamos que recordara ciertos aspectos nuestros o de cualquier otro tema. Entonces le damos instrucciones personalizadas y fíjate aquí lo que me sale. Soy un experto en inteligencia artificial con varios canales de YouTube dedicados tanto a la IA como a la creación de vídeos con IA. Aún así, también podrías cambiar cosas. Puedo decirle, por ejemplo, imagínate que en vez de en inteligencia artificial, pues soy un experto en reparación de coches, ¿vale? Esto tú lo podrías configurar a tu gusto, pero ya te digo yo que ChatGPT, mediante las conversaciones que has ido teniendo con él, ha ido creando esta sección. Entonces voy a volverlo a poner en inteligencia artificial. También le he actualizado la información diciéndole que resido en Madrid, en España. Y luego, pues aquí, en cómo te gustaría que respondiera ChatGPT, en un español neutro, de tú a tú. Esto se lo he dicho muchas veces, que cuando me responda a cualquier pregunta que le hago, me responda siempre en español neutro y con un tono amigable o de tú a tú. Echa a guardar y quedará registrado tu información que quieres que recuerde más conciso ChatGPT y la forma de su respuesta hacia tus preguntas. Otro aspecto de ChatGPT que te quiero comentar es que dando en los tres puntitos a la derecha de los chats que hemos ido teniendo aquí en la barra izquierda, nos sale opciones y podemos archivar estos chats, así como cambiarles el nombre o compartir. Si le damos a archivar, nos dice que podemos ver los chats archivados en la configuración, de forma que si me voy ahora a configuración y en la pestaña general me salen los chats que tengo archivados. Otras de las opciones que puedes configurar en ChatGPT es, si estamos dentro de configuración, nos vamos a controles de datos y esto, en mejorar el modelo para todos, está activado. Esto quiere decir que utilizarán tus conversaciones para ir mejorando poco a poco el lenguaje. Esto lo puedes dejar activado o desactivado según te convenga. Yo en mi caso, pues bueno, lo tengo activado y así poco a poco y con la ayuda de todos iremos teniendo un ChatGPT cada vez más inteligente. Otro dato bastante divertido es preguntarle que, mediante las interacciones que he tenido con él en las conversaciones y en los chats, que me cree una imagen de cómo imagina mi vida según lo que sabe de mí. El prompt que le he puesto ha sido: según lo que sabes de mí, crea una imagen en aspect ratio 16:9 sobre mi estilo de vida. Así que vamos a darle y a ver cómo se imagina mi estilo de vida. Bueno, pues aquí está cómo me imagina ChatGPT a través de los diálogos que hemos ido teniendo. Podríamos decir que algo acertado. Ahora, utilizando esta misma imagen, lo que le voy a pedir es que la mejore. No que la cambie, sino que mejore la calidad de la imagen. Entonces le he puesto mejora la imagen, upscale, manteniendo todo igual, pero agudiza y mejora los detalles. Como ves, no ha funcionado realmente bien, pues me ha cambiado lo que es la imagen. Vamos a intentarlo de nuevo utilizando otro prompt. Fijaros que ahora el prompt que le he puesto es el mismo que este de arriba, pero le he añadido que utilice Python Pillow Library. Utilizar este lenguaje de programación
no es una utilidad nativa de ChatGPT. Así que le vamos a dar y nos devolverá un enlace donde podremos descargar la imagen. Aquí ha terminado ya de generar la imagen, así que vamos a descargar la imagen generada y la vamos a abrir. Fijaros cómo han mejorado todos los detalles de la imagen, de la segunda imagen en esta ocasión. Si nos venimos aquí y agrandamos, esta es la que nos ha devuelto ChatGPT sin utilizar Python, y esta es la que nos ha devuelto ChatGPT utilizando Python. Como ves, está todo mucho mejor definido. Ahora bien, no solamente ChatGPT nos puede crear imágenes, sino que también las puede editar. Para ello podemos pinchar en esta imagen que nos ha creado anteriormente. Ahora le damos a seleccionar y podemos cambiar cualquier cosa que veamos aquí en la imagen por otra que nosotros queramos. Por ejemplo, le voy a decir que no quiero esto, que me lo reemplace por un árbol. Bueno, aquí lo que nos ha hecho ha sido no poner un árbol, sino que directamente ha quitado el floreo que había. Vamos a probar de nuevo con otra cosa. En vez de que haya un hombre sentado, voy a poner que ponga una mujer de pies. Vamos a ver si esta vez ha entendido bien lo que tiene que hacer. Bueno, y esta vez pues parece que sí ha entendido lo que le habíamos dicho. Como veis, ha reemplazado el hombre que estaba sentado por una mujer que está de pie. Otro punto fuerte de ChatGPT es que podemos hablarle directamente. Yo no suelo hablar directamente con Siri o Alexa, por ejemplo, pero con ChatGPT la verdad es que merece la pena probarlo. Por ejemplo, vamos a usar el modo de voz. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el modo de voz en ChatGPT? El modo de voz en ChatGPT tiene varios beneficios. Primero, permite una interacción más natural y fluida, como una conversación en tiempo real. También puede ser más accesible y cómodo, especialmente si estás ocupado haciendo otras cosas. Además, puede... El otro día, la verdad, mientras iba conduciendo, te estuve preguntando cómo mejorar mi productividad. ¡Genial! Usar el modo de voz mientras conduces es una gran idea, así no tienes que distraerte. ¿Qué recomendaciones encontraste útiles para mejorar tu productividad? Pues hacer, por ejemplo, un horario programado de cara al futuro. Exacto. Tener un horario planificado te ayuda a estructurar tu día y asegurarte de que dedicas tiempo a las tareas más importantes. Como ves, utilizar el modo voz para hablar o interactuar con ChatGPT tiene a veces muchas ventajas, como por ejemplo cuando vas conduciendo y que necesitas preguntarle algo, o si estás realizando cualquier tipo de trabajo y necesitas también que ChatGPT te aclare pues, ciertas cosas de ese trabajo. Otra de las características más importantes de ChatGPT es que puedes subirle unos datos para que los analice. En este caso voy a subirle un archivo en PDF. Aquí le estoy subiendo este archivo, que es datos ficticios, y le voy a decir que lo analice o que extraiga los puntos más importantes. Y aquí nos pone que tiene datos personales. La tabla contiene nombres, edades, ciudades y profesiones. Luego la distribución geográfica, profesiones y salarios, análisis de nombres recurrentes, tendencias de profesión y relación ciudad-profesión. Además de archivos PDF, también puedes subir archivos de Excel. Vamos a subir ahora un archivo de Excel y le voy a pedir lo siguiente. Le he puesto que visualice los datos de la tabla de Excel en diferentes formatos. Y una vez pasado unos segundos, pues aquí veis que nos ha representado algunos datos en forma de columnas y también te lo puede representar en forma de circunferencia. Bueno, ya hasta aquí esta pequeña lista de algunos truquitos que puedes utilizar en ChatGPT. Seguramente muchos de ellos ya los conocías, pero alguno que otro seguramente te habrá sorprendido. Así que si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, darle like al vídeo y compartirlo. Y por supuesto, déjame abajo en los comentarios qué te ha parecido estos trucos de ChatGPT, si los conocías o si no los conocías, o si tienes otros que quieres compartir con la comunidad. Me dejan en el tintero, por ejemplo, preguntarle a ChatGPT cuáles son los modelos de negocio con alta rentabilidad, pero la buena noticia es que tienes aquí un vídeo donde explico cómo obtener $1.400 al mes.